Vamos a meditar en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, dice que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Se lo repensó aquí. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, todo. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, sino pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hasta aquí la lectura, versículo 17. Señor, añada su palabra. Jesús había entrado en Jerusalén para celebrar su última Pascua de una manera espectacular. Después de 3 años de recorrer las tierras de Galilea, de Judea, de Samaria, de Perea, de Decápolis, y después de haber estado anunciando el reino de Dios, llamando precisamente a las gentes al arrepentimiento y sanando toda clase de enfermedades, entonces llega a la ciudad santa, llega a Jerusalén, rodeado de una fama que le hacía seguidor de multitudes. Pero los hechos antes de su apresamiento demostraron una vez más el carácter de Jesús, de este siervo sufriente, y el propósito para el que había venido a este mundo. Precisamente los capítulos anteriores, o toda esta parte de capítulos del 13 al 16, también los que le siguen, del Evangelio de Juan, es un auténtico testamento hacia sus discípulos, es decir, un legado que deja en manos de sus seguidores, de sus discípulos. Es como las últimas voluntades. Yo no sé si cuando alguien fallece aquí en España, ¿verdad?, tiene que pedir las últimas voluntades de la persona que ha fallecido para saber cuál es su testamento. Bueno, Jesús deja aquí sus últimas voluntades. Si alguno de los creyentes que estamos aquí, o alguna de las personas que estamos aquí o que nos estáis siguiendo, tiene dudas de su fe o está embargado por problemas, lo mejor de todo es fijarse en el carácter de Jesús. Fijarse en el carácter de Jesús. Porque de una manera, por ejemplo, aquí, de una manera gráfica, de una manera, digamos, palpable, visual, Jesús dejó una huella en sus discípulos
que también nos llega a nosotros. Dice que, lo hemos leído, se levantó de la mesa, en ese momento, en esa cena, se levantó de la mesa, se quitó el manto, cogió ahí un lebrillo, una vasija, la llenó de agua, se ciñó una toalla y de pronto empezó a lavar los pies de sus discípulos. Jesús podría haber dado instrucciones, podría haber dicho a cualquiera, a sus discípulos, venga, hacer eso vosotros. Ir a buscar un lebrillo, poner agua y venga, a lavar los pies de los demás. Pero Jesús, sin mediar palabra, pasó a la acción. Toma nota. Jesús pasó a la acción. Muchas veces sobran las palabras. Lo que vale son los hechos, ¿verdad que sí? Lo que vale son los hechos. Las palabras, hay tantas. Lo que vale es la determinación de hacer lo que hay que hacer. La determinación de que quien lo tiene que hacer soy yo y no es mi vecino. Y no es mi prójimo, sino soy yo. Tener yo la determinación de hacer lo que tengo que hacer. Aquellos discípulos parece que quedaron impactados, sin atreverse a hablar, sin responder de ver lo que estaba haciendo Jesús, y solo Pedro reacciona. Y por eso dice, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que el maestro sea el que lave los pies a sus discípulos? ¿Cómo es posible esto? Le hemos estado siguiendo durante 3 años y es el maestro que nos ha enseñado todo su poder y ahora es él que se pone a lavar los pies de sus discípulos. Señor, ¿cómo es posible que el Rey, el Libertador, el Mesías, el Hijo de Dios me lave a mí? Dice Pedro, me lave a mí los pies. No lo puedo permitir, nunca jamás. Y se lo dice a Jesús. Bueno, entraremos un poco más en detalle de estas cosas. Pero en el versículo 12, Jesús les dice algo muy claro. Pero vamos a ver. ¿Sabéis lo que os he hecho? Dice el texto. ¿Sabéis lo que os he hecho? En la versión internacional dice, ¿entendéis lo que he hecho con vosotros? Muchos cristianos, yo creo que no tomamos conciencia de la dimensión, de la magnitud de la obra de Dios. No tomamos conciencia ni de su papel permanente en nuestras vidas. Creímos en Él un día, hace X tiempo, creímos en Él, le seguimos más o menos a cierta distancia o muy, muy de cerca. Aceptamos que en Cristo solamente era la salvación, hay salvación. Intentamos vivir de la mejor manera posible, siendo buenos chicos, buenas chicas, buenos discípulos, buenas personas. Pero realmente entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, la grandeza, la magnitud de eso. O actuamos como Pablo en un momento determinado, en 1 Timoteo, no hace falta que lo busquéis, capítulo 1, versículos 6 y 7, hablando de aquellos falsos profetas, dice que se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Somos hombres y mujeres, aquellos que hemos creído, somos hombres y mujeres de fe, hemos creído, pero ¿hasta qué punto hemos entendido la grandeza de la obra de Cristo? Bueno, lo que ocurrió fue el lavamiento de unos pies. Los pies en la Biblia siempre están ligados, al testimonio, al anuncio, a la proclamación del Evangelio y ocupan realmente un lugar preeminente como simbolismo. Recordéis Isaías 52:7. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas.
siempre está relacionado los pies con el caminar, ¿no? Con el anuncio, con la proclamación. Pablo exhorta, ¿os acordáis el pasaje de Efesios cuando habla de la armadura de la fe? En Efesios capítulo 6 nos habla de esta armadura, del casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, la espada de la palabra, el escudo de la fe, pero dice que no podemos quedarnos quietos. Los pies, el calzado. Hemos de avanzar, lanzarnos con la proclamación del Evangelio, que es lo único que puede traer paz al corazón del hombre. ¿Sabéis? Estos días yo disfruto este ratito que pasamos con los padres. Es una oportunidad excelente de conocernos, pero también de que conozcan el amor. Yo puedo ver, y sé de algunos casos, ¿no?, que tienen conflictos como pareja, como matrimonio. Algunos vienen solos. Son oportunidades. Hemos de buscar oportunidades, de toda clase de oportunidades. Nosotros, hablando de los pies, cuando vamos, los cristianos, cuando vamos por el mundo, vamos caminando por el mundo, cuando la Iglesia está involucrada en esta sociedad, esta belleza que hemos dicho antes de aquel que anuncia las buenas nuevas, también ocurre que nuestros pies se van ensuciando. El polvo del camino, lo que hay, la suciedad que hay alrededor nuestro, se nos pega a los pies. Cuando andamos descalzos, ¿verdad que los pies se ponen callosos, no son tan bellos, se ensucian? Así necesitamos ser limpios. Necesitamos limpiarnos. El agua que es utilizada muchas veces en la Biblia como símbolo de la acción de la palabra, Jesús les dice a estos discípulos, dice, ya estáis limpios por la palabra. Más adelante les voy a decir, en ese tiempo de intimidad que tiene con sus discípulos, les dice, vosotros ya estáis limpios. ¿Y cómo están limpios? El agua están limpios por la palabra. Es decir, la palabra actúa en nosotros de una manera, sanadora, refrescante, pero sobre todo limpiadora. Por lo tanto, Jesús lavó los pies de los apóstoles para corregir sus conceptos equivocados. Ellos no tenían claro quién era Jesús. Habían estado conviviendo con él 3 años, todavía no lo tenían muy claro. Y Jesús ahora les tiene que dar la gran lección. Él es el siervo. Leemos en Mateo capítulo 20, porque en esas circunstancias, capítulo 20, Matthew 20, Mateo 20, Matthew 20, el versículo del 25, 25. Es una conversación, es algo que ocurre en ese momento. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que tu reino se sienten estos 2 hijos míos. Toma, ahí está. La mamá diciéndole, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, cuando los oyeron, los 10, se enojaron contra los 2 hermanos
Entonces Jesús llamándoles dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese concepto de entrega, de servicio, eso es lo que quería dejar bien claro Jesús a sus discípulos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que el lavamiento de los pies era algo normal en aquella época. Era una manera de mostrar hospitalidad. El tema de lavarse los pies era algo habitual. Ya desde Génesis encontramos experiencias o pequeñas historias como Abraham, cuando llegan los ángeles, les da agua para que se laven los pies. José pasa lo mismo con sus hermanos cuando llegan allí al palacio del faraón. La gente estaba acostumbrada, después de un viaje, con el calzado, con las tierras polvorientas de los caminos, estaban acostumbrados a que se lavasen los pies cuando entraban en una casa. Pero ¿sabéis qué? Ni Abraham, vemos en estos ejemplos, y hay otros momentos, ni Abraham ni José lavaron los pies de los ángeles. Jesús podría haber dicho, podría haber encargado a otros que lavasen los pies de los discípulos, pero no, la decisión de Jesús fue: yo soy el que os va a lavar los pies. Jesús no inventó el acto de lavar los pies. La práctica, como decía, ya existía. Lo importante es la decisión que tomó el Señor Jesús. Les dijo a ellos, versículo 7, ahora no entendéis. Ahora no entendéis, versículo 7. Ahora no entendéis lo que estoy haciendo, pero lo entenderéis más tarde. Los discípulos, como hemos leído, se disputaban entre sí quién sería el mayor en el reino de los cielos. Incluso la madre de estos dos, también estaba diciendo: a ver, coloca a mis hijos en buen lugar. Pero el Señor Jesús tenía que darle la lección a todos. Y Jesús pone un elemento muy importante. Ahora no lo entendéis, les dice en el versículo 7, volviendo a la lectura de Juan capítulo 13. Ahora no lo entendéis, pero llegará el tiempo en que lo vais a comprender. Muchas veces decimos: bueno, es que esto no es el tiempo de Dios. O decimos: basta cada día su propio afán. Palabras del Señor también. Lo cierto es que muchas veces nos gustaría tener las respuestas inmediatas a nuestras oraciones, respuestas inmediatas a decisiones que tomamos, pero una vez más tenemos que recordar que el control de nuestras vidas y el control del tiempo lo tiene el Señor. José tuvo que pasar todas las historias, ahora no vamos a repetir eso, pero se pasó todas las historias antes de llegar a ser quien fue allí en Egipto. Moisés, ni idea de lo que iba a pasar en su vida, 40 años allí en el desierto. Y luego fue el gran líder. Los tiempos los tiene el Señor. Los tiempos los tiene el Señor. En el caso de Jesús, todavía él tenía que padecer, todavía tenía que experimentar el dolor, el rechazo, incluso de aquellos que le habían dicho, pues, Hosana, el Rey de los cielos, está aquí y tal. Incluso iba a recibir el rechazo de sus propios discípulos porque se iban a esconder, iban a huir. No iba a ser el tiempo. Pero Jesús tenía que demostrar en esos momentos humildad. Tenía que demostrar que solamente hay que esperar los tiempos de Dios. El salmista, atribuido a Moisés,
un salmo precioso, lanza esta petición a Dios, a nuestra manera de contar los días. Dice el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. No necesitamos más tiempo. Dice este salmo, este fragmento, habla de los que tienen 70 años, alguno cumplirá 70 años este año, otros habla de los que tienen 80 años, pero al final dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría. Lo que necesitamos es sabiduría, lo que necesitamos es entender los planes de Dios para nuestra vida. Lo que necesitamos es descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Bueno, lo que está enseñando, y vamos acabando, el Señor Jesús nos habla de humildad y de ejemplo. Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, Pedro, si no aceptas a Jesús, si no me aceptas a mí como un siervo humilde, no podrás ser un verdadero discípulo mío. No podrás tener comunión conmigo. Si no aceptas que yo soy el siervo sufriente, si no reconoces mi sacrificio, no podrás tener parte conmigo en los planes de Dios. Así que la actitud de humildad llevó a Jesús a una muerte vergonzosa. Filipenses capítulo 2 nos habla de cómo Él se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿En qué ámbitos? ¿En qué ámbitos debe manifestarse esta humildad? ¿Cuál es el resultado de su humillación? Nuestra humildad debe de trasladarse a todos los sectores de nuestra vida, a todos los ámbitos de nuestra vida, sea en nuestras relaciones personales, sea en casa, sea en las relaciones con otras personas, en el trabajo, sea incluso con aquellos que vienen con aire de soberbia hacia nosotros. La humildad es una impronta que debe estar presente en todos los hijos de Dios. Versículo 14. El Señor dice, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Claro, los discípulos no se pusieron a lavarse en esos momentos, porque no se trataba de algo físico, sino de la actitud de servicio, de entrega hacia el uno hacia el otro. Que en lugar de buscar señorío, como algunos pensaban, de tener un lugar especial, lo que tenían que era buscar la manera de servirse el uno al otro. Como si fueran, porque la palabra servicio tiene que ver con esclavo, el servicio de lavar los pies era trabajo de los esclavos. Siempre tenemos el ejemplo vivo de Jesús. Y no podemos mirar a otro lado. No podemos mirar a nuestras situaciones personales simplemente. ¿De quién soy yo? Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Ponemos la excusa muchas veces de que, pero es que Jesús era Jesús. Es que Él podía hacer eso y mucho más. ¿Cómo voy a imitarle yo? Y sin embargo, el Señor Jesús está diciendo, ejemplo os he dado. Yo soy vuestro modelo. Yo soy vuestro ejemplo. Él era el Maestro, el Señor de señores, el Rey de reyes, y estaba allí poniendo esa ilustración tan visible, tan palpable, delante de sus discípulos. Lo que se trata, pues, es de tener la actitud correcta. El deseo, hermanos y hermanas, el deseo de parecernos cada día un poquito más al Maestro. Y el Señor es la voluntad del Señor, que nos parezcamos un poquito más cada día al Maestro. ¿Por qué? Buscamos muchas maneras
para sentirnos satisfechos, para sentirnos con bienestar, alegres, felices, para cumplir nuestros objetivos, para tener las necesidades cubiertas, tener incluso la aprobación de otros y ver a nuestros hijos, nietos sanos, tantas cosas que la idea es, todo eso va a producir felicidad, va a producir dicha, bienestar. Pero Jesús aquí le da una perspectiva, una tuerca, una rueda de tuerca más, y nos da una perspectiva diferente de la felicidad. Y acaba el versículo diciendo, versículo 17, si sabéis estas cosas, todo esto que estoy intentando de enseñaros, todo esto que estáis viendo, todo esto que habéis aprendido durante 3 años, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Felices seréis, dichosos seréis. ¿Con qué condición? Si las hiciereis, porque saber, podemos llenarnos de sabiduría y de conocimiento, como estamos diciendo estamos estudiando los martes Proverbios, ¿verdad? De saber podemos saber mucho, pero si no las hacemos, no podemos ser o no podemos experimentar esa clase de felicidad que el Señor está diciendo. Y eso tiene que ver mucho con la fortaleza del carácter, de la madurez del carácter cristiano. El carácter del cristiano se forja con hacer lo que hay que hacer. Hacer lo que hay que hacer. No lo que me apetece hacer, no lo que va según mis gustos y caprichos o mi idea de, sino hacer lo que hay que hacer y aprender del Maestro. Aprender del Maestro. Estaba leyendo, a lo mejor alguno de vosotros lo habéis leído, la historia de un hombre, un pastor, que viajaba en el Titanic. Y es una historia real. ¿Cómo era? No recuerdo ahora el apellido. Pues este pastor, sabéis que el Titanic se hundió. Se cuenta que más de 1.500 personas se lanzaron al agua, no pudieron alcanzar los botes, no había botes para todos. Y este pastor, un pastor que viajaba en el Titanic, como otros creyentes que viajaron en el Titanic, este pastor pudo poner a su hija, a sus hijos y a su mujer en un bote, y él se lanzó al agua. Y se dedicó durante el tiempo, que no fue demasiado porque eran aguas heladas, se dedicó todo el tiempo a hablarle a la gente diciéndole si ya se habían entregado su vida al Señor, si habían creído en Cristo, que lo hicieran en esos momentos. Y se acercó a un joven nadando y le hizo, un joven que estaba en medio de unos restos del barco, y le preguntó, ¿crees en el Señor Jesucristo? Dijo, déjame que me estoy ahogando, que aquí estoy intentando sobrevivir. Y él sacó su chaleco y se lo dio a este joven. Y siguió nadando, diciéndole a las gentes si estaban en orden con Dios. Y al cabo de un rato volvió y ese joven dijo que sí, que aceptaba al Señor. 4 años después él murió. Solamente se rescataron 6 personas de las que estaban en el agua. Ese joven, 4 años después, con lágrimas en los ojos, expresaba de que su vida fue salvada 2 veces, una por el chaleco que le dio aquel pastor y la segunda porque confió en Cristo y ahora era Cristo su Salvador. El sacrificio de este hombre es el sacrificio de cada uno de nosotros, que podemos ofrendar nuestras vidas al Señor en beneficio de los demás. Por eso la pregunta, ¿estás limpio por la palabra de Dios? ¿Quieres seguir al Maestro? ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres tener a Jesús como modelo, como ejemplo? Pues déjate lavar los pies
Déjate lavar, como decía Pedro, hasta la cabeza, las manos, déjate lavar por el Señor. Que la palabra del Señor te limpie, te renueve, te refresque, traiga un nuevo hálito, un nuevo aliento a tu vida. Mete tus pies en el lebrillo y acepta el amor y el perdón de Dios. No hay otra manera de vivir, no hay otra manera de vivir. Y diría incluso que no hay otra manera de morir. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?